están? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Llevo varios días hablando de esta teoría, llevo varios días mencionando que estoy trabajando en una teoría, que es bastante amplia. Voy a hablar un poco más de la amplitud de la teoría al final del video para no retrasar el inicio de esta teoría. Pero nada, hoy voy a estar poniendo la primera parte de esta teoría. Se titula ¿Los Minks vienen de la luna? Yo creo que sí. Ahora voy a pasar a explicarle las teorías, de dónde se origina, qué es lo que pasó, y al final del video les voy a explicar hacia dónde va la teoría. Este es el inicio. Voy a empezar hablando de por qué creo que los Minks vienen de la luna y voy a terminar la teoría final. O sea, este capítulo solamente va a ser de por qué los Minks vienen de la luna. El final va a ser qué es el One Piece, dónde está Raftel, la voluntad de los D, quién es Joy Boy. Realmente es una teoría gigante, así que quédense, al final les voy a explicar mejor de dónde viene. Vamos a empezar la teoría que nos está uniendo hoy aquí. Bien, para empezar esta teoría, empezamos en el capítulo 392, que estoy viendo que ustedes lo tienen al revés, pero bueno. Capítulo 392, las el flashback, el pasado de Robin, de Nico Robin. Nos centramos en una imagen en específico que es Dr. Clover está adentro del árbol de la sabiduría hablando y nos muestran en una imagen el globo terráqueo de la tierra de One Piece. En este globo terráqueo vemos que la tierra de One Piece tiene 7 lunas, yo creo que son 8, hay una más detrás de la tierra, pero eso dejémoslo para un futuro video. Este es el inicio de mi teoría. Esto es lo que en realidad se iba a tratar. Originalmente empezó siendo esto, una investigación sobre las lunas de One Piece, que son realmente muy interesantes, pero bueno, terminó creciendo hasta convertirse en esto. Por un lado era esto y por el otro lado era las mini historias de Enel, que quien no recuerde, quien quiera revisarlas, están entre el capítulo 428 y el 474. En estas mini historias voy a refrescar rápidamente la memoria en un par de minutos qué es lo que pasaba. Quien no quiera ver esto puede adelantarse 2 minutos, no creo que dure mucho más que eso. Pero bueno, rápidamente pasando por la historia de Enel, lo que pasa es Enel viaja a la luna en su arca Maxim y allá en la luna se encuentra con unos robots que se llaman autómatas, que están peleando contra unos piratas espaciales, porque sí, existen los piratas espaciales en el mundo de One Piece. Vamos a centrarme un poco en mí por ahora. Los autómatas están peleando con unos piratas espaciales. Nos muestran después un poco más adelante por qué están peleando con los piratas espaciales. Resulta que estos autómatas son creados por un doctor que vive en la isla en la que nació Vegapunk, la isla en la que entrenó Sanji. Este doctor estaba mirando la luna junto a sus autómatas, que son creaciones de él, y presencian una explosión en la luna. Estos autómatas entonces deciden, muere digamos el doctor y para vengarse de la muerte del doctor, los autómatas deciden subir a la luna para pelear con quienes hayan provocado la explosión y quienes mataron al doctor, digamos. En ese momento llega Enel durante la pelea. Los autómatas perdieron la pelea contra los piratas espaciales. Enel la verdad que no está muy interesado en esa pelea. Pero cuando hay un problema que lo involucra, que es la explosión del arca Maxim, Enel se enoja, decide atacar a los piratas espaciales, los vence, y ahí queda esa parte. Descubren que hay una ciudad debajo de la luna, y ahí es cuando Enel le da electricidad a la luna y reviven un montón de autómatas. Y ese montón de autómatas, que parece que los autómatas en realidad no son creación del doctor de la Tierra, sino que son originarios de la luna. Hay 4 autómatas que son los que volaron hacia la luna, que son creación del doctor, pero en general la idea original viene de este doctor
De la luna, de esta luna exactamente, que le dio electricidad a Enel y revivió a los autómatas, y estos autómatas se convierten en su nuevo ejército. Final de las historias de Enel, repito, pueden ir a visitarlas, están desde el capítulo 428 al capítulo 474, son las portadas de los capítulos de One Piece. Pasando entonces a las mini historias de Enel, yo en lo que me quiero centrar para este video es exactamente los piratas espaciales. Estos piratas espaciales, que no los estoy enfocando bien, ahí se ven mejor, estos piratas espaciales tienen una forma muy peculiar, son animales antropomórficos y nos recuerdan un poco a los minks, ¿no les parece? Son animales antropomórficos, igual que los minks. Pero bueno, si eso fuera solo mi teoría, sería no valdría la pena ver el video. Como vemos, estos piratas espaciales, no sé si se llega a ver bien, pero están usando electricidad a través de sus armas para atacar a los autómatas. Entonces, ¿qué otro personaje, qué otra raza en One Piece usa electricidad para atacar? Exactamente, los minks usan el electro, usan armas, pueden transmitir el electro a través de las armas. O sea, se va redondeando un poco más. ¿Qué otra cosa tienen en común, no? Estos autómatas viven en la luna. Estos autómatas no, quiero decir estos... Bueno, los autómatas también, pero estoy hablando ahora de los piratas espaciales. Viven en la luna. Los minks, ¿qué pasa con la luna? Exacto. La forma Sulong se forma cuando reciben los poderes de la luna. Yo creo cuando reciben los poderes de su hogar natal es cuando los minks logran convertirse en Sulong. Este es el origen del Sulong, el poder de su hogar natal. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos que estoy repasando un poco nuevamente. Acá se ven los jeroglíficos que aparecen en las mini historias de Enel, que son los Shandians. Estos jeroglíficos muestran los Shandians que se tuvieron que ir a la Tierra por falta de recursos en la Luna. Y entonces yo lo que propongo es que los piratas espaciales son los minks. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, quiero dar el crédito donde corresponde. Lo que voy a estar hablando a continuación, en realidad, durante la investigación yo llegué a un video de Joy Boy Theories. Voy a dejar probablemente el link en la descripción de su canal. Nada, él habla un poco del Arca Maxim, hace una teoría respecto a Enel y cómo va la luna y de dónde saca las cosas. Eso, voy ahora a pasar a explicar eso, ¿no? Lo que propone es lo siguiente, estas son la fuente de poder del Arca Maxim, perdón que está de otro color, es por los copyright. Nada. La fuente de poder del Arca Maxim, vamos a centrarnos en esto por ahora. La fuente de poder del Arca Maxim son estos contenedores de poder y atraviesa, el poder pasa a través de estos tubos, ¿no? Que Enel le está dando la electricidad. Se ve también en las historias de Enel, acá le di otro color para que se vea, son estos mismos contenedores exactamente que están en la luna. Llega la electricidad y esa electricidad es transmitida a través de estos tubos. Exactamente igual en el Arca Maxim como en las portadas de Enel. Enel cuando le da electricidad a este tubo, a estos contenedores, termina transmitiendo la electricidad que revive a los autómatas, que bueno, están ahí abajo, no eran lo importante en esta imagen, así que no los mostré, sino esto era lo importante. Joy Boy lo que dice entonces, en ese momento, en su teoría, es que probablemente los Shandians lo que tenían son los originales portadores de la fruta del diablo de Enel. Entonces fueron transmitiéndola de generación en generación en generación y ellos siempre tenían esa fruta del diablo hasta que llegó a las manos de Enel, que de todos modos Enel es de Bulika. Bulika es la isla de Enel originaria, la isla que destruyó Enel, y Bulika casualmente es también el nombre de la ciudad de la luna que está a la que llega Enel. Joy Boy entonces lo que propone, perdón, vamos a correrlo acá un poco. Joy Boy lo que propone es que esta fruta del diablo
es lo que le da poder al arca que trajo a los Shandians a la Tierra. Y yo ahí es donde estoy de acuerdo con lo que propone Joy, perdón, algo que me salté, es que en realidad él no tenía idea de que el arca... no tenía un ingeniero que le haya preparado los planos del arca, qué es lo que iba a funcionar, sino que lo que propone Joy Boy es que el arca en realidad es una herencia de los antepasados Shandians, digamos lo que propone Joy Boy, ¿no? Los antepasados Shandians que vinieron a la Tierra mediante este arca. Joy Boy o recibió el arca o recibió los planos del arca y la construyó a partir de eso. Y gracias a la fruta del diablo de los Shandians, digamos, dice Joy Boy, logra darle electricidad al arca y partir nuevamente hacia Fairy Birth, que es el nombre de la luna, o también la traducción significaría la tierra infinita. Esto es lo que propone Joy Boy. Yo ahí es donde difiero. Para mí, el arca no le pertenece a los Shandians, el arca le pertenece a los Minks. La forma de darle electricidad al arca no es la fruta del diablo de Enel. Enel usó su fruta del diablo para darle electricidad, pero originalmente la forma de darle electricidad al arca era con el electro de los Minks. Los Minks, cuando vinieron a la Tierra, usaron... Está bien, los Minks no tienen el mismo poder, la misma cantidad de poder eléctrico que genera Enel, pero digamos... en el arca vino toda la raza Minks, o la mayoría de la raza Mink, porque quedan los piratas espaciales, quedaron en... Bueno, nos están viendo igualmente. Parte de los piratas de los Minks quedaron allá y se convirtieron en los piratas espaciales, pero mucha gente de los Minks vino hacia la Tierra, o fue hacia la Tierra, porque en realidad es otra Tierra, no es esta Tierra, la del mundo de One Piece. Bajó a la Tierra, entonces al ser tantos Minks, todos estaban cediendo un poco de su electro para poder darle electricidad al arca y llegar a la Tierra. Otra cosa que me hace pensar que el arca es de los Minks y no de los Shandians es justamente que es un arca. ¿Cuál es el arca más famosa? El arca de Noé. ¿Qué es lo que transporta el arca de Noé? Animales. Los Minks. El arca Maxim transportó a los Minks hacia la Tierra usando el electro de los Minks. Y entonces van a decir, pero si entonces los Minks son los dueños del arca, ¿cómo es que llegaron los Shandians a la Tierra? Bueno, eso también Oda nos da la respuesta en las mini historias de Enel, en las portadas. Parece una ridiculez lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, globos. Globos es como llegaron los Shandians a la Tierra. Lo vemos en los jeroglíficos que se ven en las mini historias de Enel. En los jeroglíficos de las mini historias de Enel vemos como los Shandians cuando... hay varios jeroglíficos en las paredes. En uno de ellos, en el que usan para demostrar que los Shandians tuvieron que bajar a la Tierra por falta de recursos. Que, a ver si tengo el capítulo, capítulo 472. En ese capítulo se ve que los Shandians están tristes, se les ve una lágrima, se están despidiendo de los autómatas que quedan en la luna y tienen un globo en la mano. Es decir, se están despidiendo, se están yendo a la Tierra con un globo. Exactamente así es como los autómatas que estaban en la Tierra subieron en el capítulo 453 para vengarse de la muerte del profesor que los creó. Los autómatas usaron globos para subir a la luna. No es mucho más difícil que eso. La luna tiene atmósfera propia, se puede respirar en la luna. Usaron un globo, simplemente subieron, usaron un globo, bajaron los Shandians. Esa es la forma en que bajaron los Shandians y los Minks bajaron con el arca. Muy bien. Ustedes van a decir entonces ahora, bueno, está bien, Urameshi. Eso es lo que usó Oda en las portadas, pero no va a usar globos en la historia de One Piece central. ¿Y qué pasa si ya los usó? Ya está usando globos Oda en la historia central. Aunque pasó desapercibido para muchos, hay muchos que se dieron cuenta, pero Oda volvió a usar los globos en la historia central de One Piece.
Oda volvió a introducir la presencia de los globos en la historia de One Piece. Y en la historia central, y no solo en la historia central, sino en uno de los capítulos más importantes del arco pasado, en donde nos presentan a un personaje que es importantísimo para la serie, es uno de los personajes más importantes de toda la serie, probablemente, o sea, va a ser el enemigo central, no solo de... No, va a ser el enemigo central no del próximo arco, sino del siguiente, de Wano. Ya saben todos de quién estoy hablando. Capítulo 795, perdón, capítulo 795, se nos presenta a Kaido en una isla del cielo. Exacto, en una isla del cielo. ¿De dónde vienen los Shandians? ¿De dónde están viviendo los Shandians, quiero decir? En las islas del cielo. O sea, bajaron algunos Shandians a la Tierra cuando vinieron, se instalaron en Shaya, pero el Knock Upstream lo subió y están ahora la mayoría viviendo en las islas del cielo. Una isla del cielo es desde donde salta Kaido en el capítulo presentación, en el capítulo 795. Esa isla del cielo se llama Balloon Terminal, nombre que en español significa la terminal de los globos, y esa isla del cielo, tal vez no lo ven ahí, pero está siendo sostenida por globos. Esta isla del cielo está siendo sostenida por globos, el medio de transporte que trajo a los Shandians a la Tierra. En fin, esto va a quedar acá por ahora. Esto es lo que voy a abarcar hasta ahora. Esto es lo que voy a decir para sostener mi teoría de que los Minks en realidad vienen de la luna. Como dije antes, son muy similares a los piratas espaciales, usan el electro como los piratas espaciales, su poder proviene de la luna, el arca Maxim parece más un arca que es utilizable para los Minks que para los Shandians. Los Shandians en sus mini historias nunca mencionan al arca Maxim o un arca similar, simplemente se los ve en un globo. Nada, pareciera que todas las cosas concuerdan para que los Minks son en realidad seres que provienen de la luna. Lo voy a dejar por acá hoy. Nada, quiero agregar un poco más, decirles que esto es solamente el inicio. Si lo vieron todo, buenísimo, porque van a poder entender. Esto lo uso de base para explicar un montón de cosas más adelante. En serio, ¿de dónde viene? ¿Dónde está Raftel? ¿Qué pasó en el siglo vacío? ¿Quién es Joy Boy? ¿Qué es el One Piece? La voluntad de los D. Todas estas cosas terminaron conectándose poco a poco. Mis teorías originalmente iban a ser, en realidad una no iba a ser teoría, una iba a ser simplemente una exploración sobre la luna, sobre las lunas de One Piece, quiero decir. Y básicamente lo que tenía para hablar de las lunas era de que los Minks tienen el poder, de que Kuro, estamos hablando del arco de Usopp al principio de la serie, tuvo también mucha influencia, digamos, de la luna. Pueden volver allá a los capítulos. En fin, bueno, iba a hablar de las lunas de One Piece y por otro lado iba a hablar de Alabasta, del reino de Alabasta, de Vivi como personaje, cuál es su futuro. Y iba a hablar de... básicamente era eso. Del pasado de Arabasta, de Vivi, de cómo se conecta todo. Y eso sí iba a ser más una teoría. Empecé a investigar, crecieron tanto las cosas que se convirtieron en esta cosa impresionante que realmente estoy emocionado por contarles. Y me gustaría que sigan viéndome porque se va a poner muy interesante la cosa. Esto solamente es el inicio de la teoría. Nada, los Minks para mí vienen del espacio. Esta es mi teoría. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, va a estar por aquí el logo para suscribirse. Cuando salga la segunda parte voy a poner por aquí el video de la segunda parte. Y eso es todo por ahora. Si les gustó, pueden dejarme un like, pueden suscribirse al canal, pueden comentar. Si no les gustó, pueden también comentar por qué no les gustó o pueden dejar un dislike. Yo no me voy a enojar, pero sí me voy a poner triste. ¡Hasta luego!